Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy vamos a estar compartiendo un tip muy interesante. Muchas veces tejemos en redondo y plano y se nos presenta esta situación. Siempre se ve la parte donde hacemos o tres cadenas o utilizamos cualquier otro método para la unión de las vueltas. Este tip, miren, aquí ubiqué la terminación para que puedan ver dónde queda la unión. Miren cómo queda por el revés. Es un tip excelente. Lo pueden tejer con cualquier hilo, cualquier aguja. En mi caso, yo lo voy a hacer con la aguja número 4 porque es un hilo de un grosor medio y esta es la aguja que está recomendada. Pero lo pueden hacer con cualquier hilo y más vaporoso o menos como ustedes lo deseen. Siempre les va a funcionar. Para comenzar, les diré que van a necesitar de manera imprescindible un marcador, sobre todo para principiantes. Ya luego se familiarizan con la estructura y no lo van a necesitar. Vamos a comenzar realizando un aro mágico o anillo deslizable. Ponemos el hilo así, pasamos el crochet y tomamos la aguja que viene del ovillo. Una vez ubicada, tomamos el que viene del ovillo y hacemos dos cadenas. Estas dos cadenas no se van a contar como parte de los puntos que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar 14 puntos altos. Por tanto, hago las dos cadenas más los 14 puntos altos. ¿Cómo hacemos los 14 puntos altos para principiantes? Tomamos lazada, introducimos en el aro, sacamos el hilo, pasamos por 2 y pasamos por 2. Podemos hacer un leve ajuste en el anillo para continuar trabajando. Y así vamos a realizar la cantidad de puntos altos que necesitemos sin contar las dos cadenas de subida. Una vez que tengamos los puntos necesarios, ajustamos el anillo mágico. Vamos a retirar el crochet y tenemos dos cadenas. En la siguiente introducimos de revés hacia derecho. Tomamos la lazada que dejamos en reposo y la pasamos hacia el revés, sin estirar ese punto, porque fíjense que debe quedar del mismo tamaño del resto. Ahí retiramos el crochet, pasamos la aguja hacia el revés en el mismo punto. Fíjense que esta está aquí. Aquí mismo introducimos la aguja. Esta lazada queda hacia nosotros. El hilo va a pasar por detrás de esa lazada. A esta le vamos a dar la altura de un punto alto. Giramos la punta del crochet hacia nuestra mano derecha. Tomamos esa lazada. Tomamos el hilo que viene del ovillo y pasamos por la lazada solamente. Y ahora vamos a girar la aguja, la punta del crochet hacia nuestra mano izquierda. Y aquí ya pasamos el hilo por ese punto. Ahora tomamos lazada y en el mismo lugar vamos a realizar un punto alto. Y así quedaría conformado el primer aumento de esta vuelta. Ahora en este punto colocamos el marcador y ya verán la importancia del mismo. Durante esta vuelta vamos a hacer como en todos los tejidos planos redondos, dos puntos altos sobre cada punto de base en la segunda vuelta, porque la primera vuelta es de puntos altos como base del mismo.
Y así vamos tejiendo 2 puntos altos en cada punto de base hasta llegar al final. Ya tengo mis 28 puntos, porque si en esta fueron 14 y en cada uno de ellos hice 2 puntos altos, mi cuenta debe dar 28. Vamos a hacer lo mismo. Sacamos el crochet, retiramos el marcador, venimos de revés hacia derecho, tomamos esa lazada y la pasamos hacia el revés, retiramos el ganchillo, en el mismo lugar introducimos la aguja con esta lazada hacia acá de forma tal que el hilo pase por la parte de atrás de la misma. Damos altura a ese punto, la altura de un punto alto, giramos el crochet hacia la punta del crochet hacia nuestra mano derecha y tomamos esa lazada. Tomamos el hilo del gancho, la pasamos por esa lazada y ahora vamos a girar el crochet, la punta del crochet hacia nuestra mano izquierda y aquí pasamos el hilo. En el mismo lugar realizamos un punto alto y sería el primer aumento de esta vuelta, que al ser la tercera sería 2 puntos, o sea, un aumento, un punto, un aumento y así, porque sucesivamente vamos a ir aumentando los números de puntos altos entre los aumentos. Ahora tocaría un punto alto en el siguiente punto de base. Aquí, fíjense que aquí está la unión, en esta ubicamos el marcador. Aquí pueden ya apreciar cómo queda esa unión. Y miren por el revés. Ahora tocarían 2 puntos altos en el mismo punto de base. En el siguiente, un punto alto. Y así sucesivamente, alternando 2 puntos altos en un mismo punto de base que significan un aumento y en el siguiente un punto alto. Ya he terminado o casi terminado la tercera vuelta, porque aquí viene un detalle muy importante. No sin antes pedirte unos segunditos. Si te va gustando este tutorial, regálame un like. De esa forma ayudas mucho con mi trabajo. Y también suscríbete, activa la campanita de notificaciones y no te perderás ninguno. Bien, aquí faltaría un punto alto. En este lugar se formó esta pequeña lazada cuando la pasamos hacia el siguiente punto. Ahí es donde vamos a realizar el último punto, que siempre será un punto alto, porque iniciamos siempre con un aumento. Vamos a repetir la unión. Y también quiero decirte, si te molestan los subtítulos, recuerda que si estás en un teléfono, en la parte de arriba hay 2C, ahí los puedes desactivar. Y si estás en computador, por aquí abajo tienes la opción de desactivar los subtítulos. Bien, introducimos la aguja de revés hacia derecho. Vamos a repetirlo nuevamente. Tomamos la lazada y la pasamos hacia el revés. Retiramos la aguja. En ese mismo punto tomamos el hilo que viene del ovillo y lo pasamos por detrás de la lazada. A esta lazada le damos la altura de un punto alto, giramos la punta del crochet hacia nuestra mano derecha, introducimos el crochet en esa lazada, pasamos el hilo por ella solamente y ahora vamos a girarlo, la punta del ganchillo hacia nuestra mano izquierda.
o sea, en dirección inversa a la primera vez que giramos. Lazada en la aguja y en el mismo lugar un punto alto y tendremos el primer aumento. Ahora correspondería hacer 2 puntos altos y un aumento. Vamos a realizar el primero, el segundo y ahora corresponde un aumento, que son 2 puntos altos en el mismo punto de base. Y así vamos a continuar trabajando por toda esta vuelta. En la unión, aquí vamos a hacer un punto alto siempre para cumplir con la regla de los aumentos. Ahora vamos aquí, no marqué porque se pueden dar cuenta, aquí está la unión y en esta primera cadena que se formó es que vamos a hacer la unión como la hicimos en el resto de las vueltas. Creo que este es un material que vale la pena compartir con otras crocheteras porque es un tip sumamente importante, ya que es aplicable a innumerables diseños y tiene una estética maravillosa. Esta es mi forma favorita de unir el tejido plano en redondo. Se los voy a acercar para que puedan ver este maravilloso resultado. Bueno, nos despedimos por hoy. No sin antes recordarles que se suscriban, me regalen un like, que me hará muy feliz. Y también me encantaría leerlos en los comentarios, a ver qué les pareció. También, si tienen algún contenido para sugerir que sea de su interés o necesiten saber. Y bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Chao.